MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. Personal, impulsamos el futuro de tu empresa. En Economía 1000 te contamos lo que pasa en la economía del país con noticias, entrevistas y análisis junto a los protagonistas. Y si quieres entender los grandes temas económicos con más profundidad, escucha también Economía al Oído, con todo el análisis liderado por Manuel Ferreira. Disponible en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts y otras. MF Economía e Inversiones. ¿Entendé más? Decidí mejor. Hola Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? Súper bien. Prince, ¿Cómo andás? Saludo también a toda la audiencia. Muy bien, excelente. Tenemos hoy temas ya acá con Prince en la agenda de... No sé, ¿cómo empezamos, Prince? ¿Vos me decís? Y vamos con el tema central porque evidentemente fue noticia esta semana y con altísimas expectativas de lo que iba a ocurrir. Estamos hablando de la decisión que tomó finalmente la Reserva Federal de los Estados Unidos, que sería básicamente el Banco Central de ese país, y todo lo que ocasionó en los agentes económicos, en el mercado a nivel internacional. Y bueno, queremos también hacer ahí, obviamente de la mano de Manuel, un análisis sobre las posibles implicancias tanto en economías emergentes, y obviamente Paraguay está dentro de ese conjunto, de lo que podría pasar con esta reducción que dio a conocer la Fed en estos días. De hecho fue, si mal no recuerdo, el miércoles, empezó el martes la reunión y el miércoles ya dieron a conocer la decisión final. Y se preparó, de hecho, desde la consultora una suerte de ejercicio, análisis muy pormenorizado de lo que había ocurrido años anteriores, de cuando la Reserva Federal tanto subió como redujo la tasa de referencia y bueno, el impacto también que generó por dos vías que Manuel lo va a explicar muy claramente ya. Yo creo que es muy interesante decirle a la gente también que esto que parece tan lejano, ¿qué me importa a mí? Sí. Que Estados Unidos haga esto, bueno, tiene repercusiones sobre el Paraguay y eso también Manuel nos va a contar en el día de hoy. ¿Cómo? ¿O qué efectos puede generar en el país, en la economía, en el sector financiero, en el Estado paraguayo? Nos gustaría conocer también. En el tipo de cambio. Tipo de cambio, hay que ver un poco cómo se va a comportar. Bueno, te dejamos, Manuel, para que desarrolle un Atentamente poco. acá nosotros. Bueno, creo que tenemos algunas imágenes, ¿verdad?, Sí. que también podemos usar. Y que Eso no, compañero, sería lo de la tasa de la Fed, las tres, esa, muchas gracias. Hay una correlación entre la tasa Fed y la tasa activa que vamos a ir desmenuzando ahí. Bueno, yo creo que es importante, antes que nada, aclarar que esto no significa que por efecto de pase tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces, no, acá lo que estamos poniendo es la tasa de la Reserva Federal, su evolución comparativamente con las tasas activas que se dan en Paraguay, en dólares obviamente, y dado que la tasa en guaraní se mueve de otra manera, ¿verdad? Pero más o menos alrededor de la mitad de los créditos que hay en Paraguay son créditos que tienen moneda extranjera en general. Si empezamos a mirar los números, vamos a ver que cuando en general, después de la crisis del año 2008, lo que vimos es durante un tiempo muy largo, y para que se recupere la economía americana, el Banco Central americano empezó a tener tasas de entre 0 y 0,25. En realidad este es el límite superior de la tasa, el que estamos mostrando acá. Hasta que alrededor de principios del año, finales del año 2015, se empezó a subir lentamente la tasa. Se llegó a valores de 2,50 más o menos antes de la pandemia. Y con la pandemia estos valores se desploman a los valores que teníamos anteriormente también. Ahí empieza a haber inflación en Estados Unidos. La inflación llega casi al 10%. Y esa inflación que llega casi al 10% les hace subir muy violentamente su tasa de interés de política al Banco Central, hasta que más o menos a principios del año pasado, finales del año 2023, cuando se empieza a controlar lentamente la inflación, baja ese valor hasta valores de más o menos 4,50, que era el que teníamos hasta la semana pasada, ¿verdad?
Este gráfico que vemos muestra esa evolución, pero muestra también la evolución de la tasa en guaraníes, de la tasa de dólares en Paraguay y cómo ha ido evolucionando. Y fijémonos algunos eventos que son importantes. Cuando la tasa baja de 2.50 a 0.25 en la pandemia, la tasa en dólares baja de 8.52 a 4.98, a casi 5% en Paraguay. Esto es para el público. Tasa activa para préstamos comerciales. Sí. Cuando la tasa vuelve a subir, cuando se da la inflación americana y pasa de 0.25 a 5.50, vuelve a subir la tasa de 4.98 a 8.63. Y ahora está empezando a bajar. Tenemos más o menos 64 puntos básicos menos de lo que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cómo es el mecanismo de transmisión que se va dando? El mecanismo de transmisión que se va dando es el siguiente. Esta tasa que mostramos americana es lo que se llama el overnight americano. ¿Qué quiere decir overnight americano? Es la tasa más corta que hay en la economía americana. Es una tasa de préstamos interbancarios o préstamos entre la Reserva Federal y los bancos comerciales que se hace a menos de un día de plazo, ¿verdad? En general, para cubrir algún problema que puedan tener este tipo de bancos. Es la tasa siempre la más baja que tiene una economía y particularmente la economía americana en este caso, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que cuando esa tasa baja, en general se abarata el dinero para los bancos comerciales y los bancos comerciales empiezan a ofrecer por CD, se llaman en Estados Unidos, certificado de depósito de ahorro, se llaman en Paraguay, empiezan a ofrecer menores tasas también a los ahorristas. Entonces, eso termina también en que el banco comercial ofrece una menor tasa al que quiere tomar un crédito y esas menores tasas se van diseminando dentro del mercado. Estas tasas que vemos acá son tasas promedio en el caso de Paraguay. Entonces, eso llega a un banco americano, ese banco americano empieza a salir al resto del mundo, se empieza a ir con esas tasas más baratas al resto del mundo, tiene una afluencia de dólares importante y esas tasas, entonces se acerca, por ejemplo, a un banco paraguayo y le dice, yo te ofrezco un negocio de 10, 20, 30 millones de dólares, son negocios importantes en términos de volumen, y esa cantidad de dinero que le ofrezco al banco paraguayo, en este caso, también se ofrece a una tasa más baja. Entonces, ese fenómeno que se originó en Estados Unidos empieza a diseminarse por el resto del mundo. Y así van bajando las tasas, ¿verdad? Obviamente, estas tasas nunca van a ser iguales porque los riesgos no son iguales, primer punto. Y segundo punto, en este caso, los plazos tampoco son iguales. Esta es una tasa menor de un año, ¿verdad? Es menor de un año, pero la otra es una tasa instantánea, prácticamente de menos de un día, ¿verdad? Entonces, lo que queremos ilustrar con esto es que hay un impacto, y ese impacto es un impacto que se va trasladando al resto del mundo, y Paraguay no es la excepción. Y esta es la vía de transmisión más o menos que se da. Fíjense que hay una cuestión que es interesante. En general, la vía de transmisión no es rápida, porque tienen que pasar todas estas cosas que yo decía anteriormente, ¿verdad? Al banco se le tiene que abaratar su depósito en Estados Unidos, después tiene que venir a negociar con el banco en Paraguay, en alguna renovación o lo que sea que hagan entre el banco paraguayo y el banco americano, por ejemplo, ese dinero se va a reflejar y el tiempo de transmisión no es muy rápido. Lo que nosotros encontramos en algunos datos es que ese tiempo de transmisión, la influencia de estas bajas o de estas variaciones, llegan a su pico en más o menos 6 meses. En 6 meses alcanzamos más o menos 12%. O sea, esta variación de tasas paraguayas podríamos decir que si esta causalidad es real, explica más o menos el 12% de los movimientos. El 12% de los movimientos. Y el impacto
relativo es que más o menos vos tenés 0,25 de variación y ese 0,25 de variación puede llegar a tener una variación superior en Paraguay, porque es más volátil. Ahí también hay un tema que es importante, ¿verdad? No sé si tenemos el gráfico de dispersión, ese que teníamos, ¿verdad? Sería la lámina 3, por favor, compañeros. Entonces, cuando las Esa, tasas gracias. están altas, este gráfico es medio raro, ¿verdad? Sí. Si es que nos ponemos a mirar, vamos a ver que abajo, en el eje X, digamos, o eje de abscisa, como le quieran llamar, tenemos la tasa de la FED. Y estos números están todos alineados porque en realidad la tasa de la FED se mueve en valores de 0,25 más o menos, o 0,50. No se mueve en valores muy raros, muy volátiles, ¿verdad? Y en el eje de ordenada, o en el eje Y, o en el eje vertical, tenemos las tasas activas en Paraguay, ¿verdad? Y fijémonos que hasta llegar a 3%, miremos abajo en el eje horizontal, hasta llegar más o menos a 3,5% de tasa americana, la dispersión de tasas en Paraguay es muy grande. O sea, a tasas bajas americanas es muy difícil de explicar esta relación. ¿Qué es la dispersión, Manuel? Y el número, por ejemplo, cuando la tasa estaba a 0,25, nuestra tasa paraguaya evolucionaba entre 4,98 y 10. Prácticamente no servía de nada este indicador para predecir absolutamente nada, ¿verdad? Sin embargo, cuando miramos desde 4 hasta 5,50 llegó en algún momento dado, tomamos esos valores, los valores están mucho más comprimidos. O sea, ahora estamos en 4,25, ¿verdad? Lo que podemos decir es que la variación es mucho más pequeña de las tasas en Paraguay. Entonces, lo que podemos decir es, hay un efecto que es más o menos del 12%, que tarda más o menos 6 meses en llegar, y la tasa no va a bajar tanto en Paraguay. Va a haber una baja. ¿Tasa de qué? La tasa en dólares en Paraguay no va a bajar De los tanto. créditos, de la tasa De los activa. préstamos. Claro, porque comerciales. tenemos tasas elevadas todavía, ¿verdad? En Estados Unidos. Seguramente vamos a tener un impacto un poco mayor si las tasas siguen bajando. ¿Qué es lo que estaban hablando en Estados Unidos, Manuel? En Estados Unidos están hablando de que van a haber 2 bajas de tasas más. Y acá tenemos que irnos un poco a mirar lo que pasa también en Estados Unidos, que creo que es importante de tener en cuenta y creo que puede servirnos de alguna manera, ¿verdad? En Estados Unidos se está diciendo lo siguiente, ¿verdad? Esta baja de tasas es el resultado de básicamente una inflación bastante robusta en términos de su valor, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Está en 2,9% la inflación americana y no quiere bajar de ese valor. Bastante terca esta inflación americana para no querer bajar de esos valores. Obviamente, todas estas tarifas que se pusieron en Estados Unidos, todos estos aranceles que se pusieron a la importación en Estados Unidos están afectando el nivel de precios. Pero lo que va a ocurrir va a presionar más al alza la inflación, la baja de tasa en Estados Unidos, Manuel. Bueno, acá hay un tema que es importante. La Reserva Federal Americana, a diferencia de casi todos los bancos centrales del mundo, tiene un mandato doble. El mandato doble es que ellos también se preocupan del tema de empleo. En otras palabras, a diferencia de nuestro Banco Central, que solo se preocupa de la inflación por su propio mandato, en Estados Unidos se preocupa de la inflación, del nivel de precios, y al preocuparse del empleo se preocupa también del crecimiento económico. Entonces lo que se fue viendo realmente con muy pocos datos, 2 semanas más o menos, es que estaban empezando a caer la generación de empleos en Estados Unidos. Ese es un indicador que en Paraguay nosotros ni siquiera tenemos ese número, lo tenemos cada 3 meses, ¿verdad?
El IPS tiene esos datos, pero no los publica, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, este es el valor neto entre la cantidad de gente que fue despedida y la cantidad de gente que fue contratada, digamos, ¿verdad? En toda la economía americana. Este número, que es un número que indica el nivel de crecimiento, es un número que se empezó a ver afectado. Entonces, la Reserva Federal dice, por esta razón voy a bajar 0,25 la tasa, ¿verdad? En realidad son muy pocos datos para hacerlo, pero en realidad también hay mucha presión política por parte de Donald Trump sobre la Reserva Federal con este tema, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que está pasando, que es interesante de tener en cuenta, es en Estados Unidos había un miedo a la recesión. Con una tasa más baja, esos miedos a la recesión seguramente son menores de lo que eran anteriormente, ¿verdad? Entonces, al ser menores, hay un nivel de actividad económica que posiblemente va a tener mayor importancia. Esto, por un lado, es importante. Por otro lado, es importante también otro evento, que es lo que se llama la curva de tasas. La curva de tasas arranca con esta tasa que estábamos viendo, que es la tasa de la Fed, pero termina en una tasa que paga el gobierno de Estados Unidos por un bono de 30 años, ¿verdad? Fíjate que durante muchos años, veíamos en el gráfico anterior que durante muchos años... Lámina 1, por favor, compañeros. Que durante muchos años se había tenido una tasa baja. Y como se había tenido una tasa baja durante muchos años, los gobiernos empezaron a tomar deuda. Paraguay también. ¿Por qué? Porque era barata la tasa. La tasa automáticamente, la tasa del bono de 10 años, que es el bono de referencia de largo plazo en la curva de tasas americanas, bajó por debajo de 4. Y acá hay cosas que son interesantes de tener en cuenta. ¿Vos te acordás, no sé, Roberto, Prince, se acuerdan de que hasta hace 3 años los argentinos traían plata en pala para comprar departamentos en Asunción? Hasta ahora ves muchos de los edificios que se hicieron en esa época que tienen la luz apagada porque en realidad era para proteger su plata que traían, ¿verdad? Convertían billetes en ladrillos. Exactamente, en ladrillo en Paraguay, fuera de la Argentina, ¿verdad? Entonces esa plata que tenían en su colchón la movían y la traían, de alguna manera la traían a Paraguay. ¿Cuándo se fueron los argentinos? Los argentinos se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque empezó a subir la tasa del bono de 10 años. La tasa del bono de 10 años estaba en 1,50 más o menos. Y vos ganabas, más o menos alquilando un departamento en Asunción, ganabas alrededor de 5%. Bruto, ¿verdad? Seguí ganando hoy más o menos 5% valor bruto. Después le tenés que descontar a eso el impuesto inmobiliario, el mantenimiento, etcétera, ¿verdad? Pero seguís ganando más o menos esos valores. Si la tasa de 10 años baja, posiblemente vengan los argentinos nuevamente, que de hecho están empezando a venir, vengan argentinos nuevamente a invertir en departamentos. Obviamente acá tiene mucho que ver lo que pasa en Argentina, ¿verdad? En Argentina se hizo un blanqueo se habilitaron cuentas en dólares. El gobierno que vino hizo un blanqueo en la Argentina. Y se hizo un blanqueo que creo que fue el año pasado, y este año se levantó el ¿cómo se llama el candado? El cepo. El cepo. El candado es la señora esta. Que preocupa mucho. Pero esa es otra historia, ¿verdad? Sí. El cepo, donde básicamente se empezó a poder cambiar libremente dólares, ¿verdad? En Argentina, después de todos estos escándalos que tuvo el gobierno de Milei en los últimos días, 15 días. La última semana, prácticamente. Claro, en los últimos 15 días más o menos, ¿qué fue lo que ocurrió?
Lo que ocurrió es, empezó a subir el tipo de cambio en Argentina fuertemente. El tipo de cambio estaba más o menos a 1.300, hoy está más o menos a 1.450 en 15 días, cuando que en el resto del mundo el tipo de cambio está bajando. Entonces Argentina se está moviendo de contramano con el resto del mundo también por una situación interna. En estos blanqueos que se hacen, básicamente lo que se dice es saca la plata de tu colchón y trae y mete en el banco, ¿verdad? Declará de dónde no te voy a preguntar de dónde sacaste. Hasta el monto, qué sé yo. Claro, no, pues ahora liberaron el monto que vos quieras. Y estos argentinos que no confían en su gobierno ni en su moneda, nunca sacan todo. Y tienen mucho, ¿eh? Yo me acuerdo, de esto hace mucho ya, 10 años más o menos, un estudio de la CIA y la Reserva Federal calculaban que 10% de todos los dólares que hay en el mundo estaban o en Argentina o en Rusia. De los billetes. De los billetes. O sea, los colchones argentinos son grandotes, ¿verdad? Porque están llenos de dólares, ¿verdad? Ahí lo meten en colchones, no en sobres. Exactamente. Exactamente. Hacen esas cajas de seguridad y tienen colchones ahí en la caja de seguridad, ¿verdad? Esta situación obviamente hace que o se vayan generando nuevo dinero negro en Argentina, nuevo dinero que no entra a las cuentas bancarias en Argentina, ¿verdad? Entonces, este dinero parece que está empezando a venir. Ahora, si nosotros tenemos una baja, sería más dólares todavía que vendrían, porque estos dólares no se irían a Estados Unidos, porque en Estados Unidos, en general, está bajando el nivel de retorno que se tiene por ese dinero. O sea, un fenómeno entonces, Manuel, sería que capital que estaba yendo a Estados Unidos podría buscar otros mercados y Paraguay podría ser uno de ellos. Claro, este es el ejemplo argentino, pero tal vez veamos este tipo de cosas en otros rubros también, ¿verdad? Y la cotización, Manuel. Bueno, y ese es el otro tema. Eso podemos hablar después del corte. Después. Sí, tenemos preparado una lámina. Ese me interesa mucho. Porque una cosita que es importante. Influye en todo también, ¿no? Claro, una cosita que es importante acá de tener en cuenta es la siguiente. Sí. Este dinero que sale de Estados Unidos y viene a países como Paraguay a través, yo expliqué el caso de Estados Unidos y expliqué el caso de Argentina, hace más grande la cantidad de dinero en Paraguay y por tanto afecta también la cotización. Le preguntaste Hablamos sobre del tema dólar acá con Manuel. Es. A mí me interesa mucho, hay mucha gente pendiente. Sobre Ya las hablamos implicancias. varias veces con Manuel. ¿Qué puede pasar? Nadie sabe lo que puede pasar con el dólar, ¿verdad, Con el Manuel? tipo de Porque cambio. lo que pasa es que van ocurriendo muchas cosas acá con los vecinos, con Estados Unidos, en Paraguay mismo. Sin embargo, Entonces, pero hay efectos, ¿verdad? Esto sí va a tener un el efecto análisis sobre que el hizo dólar. Manuel explica gran parte de eso, Sí. muy importante, de la correlación que estábamos hablando hace rato con la tasa de los préstamos comerciales, y esto lo trasladamos al tipo de cambio. Así que le pedimos a los compañeros, por favor, la lámina número 2, donde vemos justamente Porque hay muchísimas cálculo. cosas con el dólar, Manuel. Primero, Sí. la cotización, ¿verdad?, que influye en todos los productos importados fundamentalmente, pero también la estructura de costos, el combustible también tiene un vaivén muy fuerte con el tipo de cambio. La gente que tiene ahorro en dólares o matrices que están en el extranjero, empresas que tienen acá sus sucursales, muchos efectos, y lo que tienen ahorro también, Manuel, que se Sí. preocupan, ¿verdad?, que apostaron al dólar y se preocupan mucho de lo que pueda pasar. Mira, el dólar en Paraguay tiene un sistema de mercado que se llama de flotación sucia. ¿Qué quiere decir de flotación sucia? Quiere decir que no es que se mueve libremente por oferta y demanda, sino que el Banco Central interviene permanentemente y corta los picos, ¿verdad? Según lo que el Banco Central cree que va a pasar.
Entonces acá hay un acto de fe, ¿verdad? Metido en el medio de este tema. Durante un largo tiempo no intervino, ¿verdad? El banco. Y todo es un acto de fe, ¿verdad? El Banco Central, lo único que le interesa, porque es un banco que se llama de metas de inflación, es la inflación. El dólar es una variable para controlar la inflación nomás. No es un elemento, un objetivo de por sí. Entonces, el Banco Central lo que hace es, tiene una tasa de política monetaria, con esa tasa, para vos controlar la inflación lo que tenés que controlar es básicamente la cantidad de dinero, ¿verdad? Para controlar la cantidad de dinero tiene una tasa de política monetaria que le ofrece, similar a la que mostrábamos de Estados Unidos, que le ofrece a los bancos comerciales y le dice, si vos haces unos depósitos, yo te voy a pagar tanto. Si vos querés sacar en el overnight, te voy a pagar tanto. Si vos querés comprarme una letra a tales plazos, te voy a pagar tanto. O sea, me haces una oferta de la cantidad y me haces una oferta de la tasa y yo acepto y rechazo. Así más o menos funciona el sistema de subastas, ¿verdad? Que hace el Banco Central, que las hace una vez al mes. Con eso mete y saca plata. Otra herramienta que tiene, que casi nunca usa el Banco Central, son los encajes legales, ¿verdad? Entonces, Roberto Sosa se va y pone 1 millón de guaraníes en su cuenta corriente o en su caja de ahorro, y eso tiene un encaje legal. Una parte de eso el banco comercial no puede usar, tiene que irse al Banco Central y dejar la plata ahí. Este número es más o menos del 15%, ¿verdad? En el caso de cuenta corriente. Roberto Sosa deposita 100 en el banco, 15 van al Banco Central directo. Se quedan en el Banco Central y no entran a la economía. Entonces el banco puede prestar 85 nomás. A no ser que Roberto Sosa compre un CDA de más de 1 año y medio, en ese caso es 0 el encaje legal. Pero este encaje legal, que es en porcentaje del dinero, varía muy poco. Y la otra fuente de intervención fuerte del Banco Central, bueno, hay otras, pero de mercado, es las operaciones que hace con tipo de cambio. El Banco Central tiene, no recuerdo exactamente el número, pero alrededor del 22% de las reservas, 22% sobre el Producto Interno Bruto. Nuestro Producto Interno Bruto, número más, número menos, está en más o menos 50.000 millones. O sea, este número está más o menos en 10.000 millones. Todas las operaciones que se hacen en Paraguay en un día tienen más o menos un promedio de 40 millones de dólares por día. Esto hace que operaciones cambiarias. Operaciones cambiarias. Esto hace que el Banco Central tenga mucho poder de fuego, porque, fíjate, el Banco Central tiene más o menos 10.000 millones de dólares para jugar con este negocio, y cada vez que interviene en el mercado vendiendo dólares, cuando yo vendo dólares, retiro guaraníes, ¿verdad? Vendo $1 y si está a 7.200 el cambio, retiro 7.200 guaraníes del mercado. Achico otra vez la cantidad de dinero y esa es mi forma de combatir también la inflación, ¿verdad? Cuando el Banco Central, voy a decir, pero el Banco Central entonces tendría que ir perdiendo reservas. Sin embargo, al Banco Central le entran permanentemente reservas, le entra también permanentemente dinero que va complementando esto, ¿verdad? ¿Dónde le entra dinero? Y el Banco Central es el banco del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Del Ministerio de Economía. Royalties, compensaciones. Royalties, compensaciones de Itaipú, créditos que el banco, que el país emite. Imagínate vos que nosotros este año estamos en 1,9% de déficit en el presupuesto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir 1,9% de déficit? Vamos a ponerle 2% para que sea más fácil nomás el cálculo, ¿verdad? Quiere decir que el Banco Central, 2% de 50.000 millones, o sea, 1.000 millones de dólares, tiene que emitir para poder empatar su presupuesto. Y casi todo eso también se hace en dólares, o gran parte de eso se hace en dólares. Entonces,
Lo que pierde el Banco Central por un lado recupera también por otro lado. También tiene una parte importante de estas reservas invertidas en el mercado internacional que le pagan intereses, etcétera, ¿verdad? Entonces el Banco Central juega el rol principal en esto. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando, ya lo dijimos, ¿verdad? Anteriormente, cuando la Reserva Federal baja su tasa, lo que vemos es que el dinero empieza a circular por Estados Unidos y también en el resto del mundo. Porque es una moneda de reserva, se llama el dólar, ¿verdad? Ahí en el gráfico que están viendo los que tienen tele, o los que están viendo por la tele. Por la app también pueden seguir. Por la app. O por la web. Pero lo de la radio le va a costar ver, ¿verdad? Sí. Pueden agrandarlo en el teléfono, por ejemplo, si lo ven, ¿verdad? No, pero es difícil ver por la radio hasta ahora, por lo menos, ¿verdad? Lo que están escuchando. Ay, man. Lo que están escuchando. En realidad lo que vemos es que el tipo de cambio tiene variaciones, pero esas variaciones obviamente son mucho menores comparadas con las variaciones que tiene el número que sale de la tasa de la Reserva Federal, ¿verdad? Pero si nos fijamos, por ejemplo, cuando la tasa en la pandemia bajó de 2.50 a 0.25, el tipo de cambio bajó de 7.000 a 6.400, de 7.032 a 6.411. Ahora, nosotros ya aplicamos varias veces este fenómeno local, pero este año lo que vemos es que la baja de 5.50 que estaba el año pasado, hace un año más o menos estaba la tasa, en ese un año que bajó a 4.25, vemos que el dólar también bajó en Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entra mayor cantidad de dólares. Y en general, los bancos sobre todo, que son los que más operan, hacen operaciones de los bancos comerciales, ¿verdad? Que hacen operaciones de cambios en general, que son los que manejan fuertes sumas de dinero en ese tipo de cosas, reaccionan relativamente rápido a este tipo de cosas. Entonces, en Asunción hubo una baja nosotros comenzamos la semana más o menos alrededor de 7.200, cerramos la semana más o menos alrededor de 7.150 por este tipo de influencia. Entonces, hay una influencia, la influencia que se tiene en este caso es mucho más rápida que la influencia que se tiene por el lado de las tasas, ¿verdad? Porque eso tarda en ajustarse. Y acá hay cosas que son interesantes. Si en Estados Unidos hay menos dólares, esos dólares salieron de Estados Unidos y se fueron al resto del mundo, ¿verdad? Entonces, los tipos de cambio en los distintos países deberían bajar, y eso está ocurriendo. Sin embargo, hay monedas contra las cuales eso no baja. Acá estoy viendo un indicador que se llama el dólar index. ¿Le podemos dar soporte, por favor, compañeros? Lámina 4. Ahí vemos, Manuel. Este es un corte de los últimos días. Bueno, si vemos ese pozo que está ahí. Un bache. Sí, ese pozo es del miércoles, ¿verdad? Correcto. Ese pozo fue el miércoles, que fue el día que se toma la decisión, ¿verdad? A partir de ese pozo empezamos a ver que el número empieza a subir. Es decir, empieza a subir la cotización del dólar contra monedas importantes. Monedas como el euro, el yen, en fin, la libra esterlina, no recuerdo, unas cuantas más, ¿verdad? ¿Por qué empieza a subir? Esto es un evento de confianza, que creo que es una cuestión importante. Si vos tenés una tasa alta, tu riesgo de recesión es más alto también. Entonces, siempre la tasa
termina siendo una búsqueda de equilibrio entre la inflación y el crecimiento, ¿verdad? Tratar de que crezca la economía, pero que no genere un nivel de costos muy exagerado, porque ese nivel de costos muy exagerado va a terminar haciendo caer la economía después en un futuro. Entonces es permanentemente ese ajuste entre ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que generó esto? Generó un renacer, por lo menos pequeño todavía, ¿verdad? Pero que ya tiene su impacto, ¿verdad? Subió más o menos alrededor de 1 punto el índice que es más o menos 1% en 4 o 5 días, Sí. o en 3 o 4 días, y eso es significa que se está empezando a tener alguna confianza sobre el dólar, una confianza que se había perdido en los últimos meses, sobre todo porque la gente decía, con todo este tema de los aranceles, con todo este tema de la inflación, los problemas que hubieron, que hubo a nivel mundial, se perdió mucha confianza en la economía americana. Y esta es una pequeña muestra de confianza, porque ahora la gente cree que hay menos riesgo de recesión. Y fíjate que un riesgo de recesión te afecta precios como el petróleo, te afecta precios como los granos. Si nosotros, y podemos verlo, si nosotros mirásemos el precio de la soja o el precio del petróleo, vamos a ver que en realidad hay muchos números que están cambiando en ese sentido. Ojo, también en esos elementos hay otros valores, ¿verdad? Que son importantes, ¿verdad? ¿Tenemos más sobre o hacemos otra pausita? Tenemos que hacer la pausa, Sí. porque a la vuelta sería interesante y Manuel nos va a responder, porque ya sé cuál va a ser su respuesta cuando le preguntemos qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, porque predecir la variable, el tipo de cambio es realmente casi imposible, pero bueno, hay evidentemente algunos argumentos y fundamentos detrás de eso. Estamos aquí en Enfoque Económico con Prince Otto, Manuel Ferreira, por supuesto, como todos los sábados. Gracias por acompañarnos. Bueno, seguimos con el tema, Prince. Sí, Manuel hablaba de 2 indicadores, el de la soja y el WTI también, con algunos cambios en ese proceso, pero principalmente el del WTI, que es la cotización del petróleo de referencia en los Estados Unidos, Manuel. Ahí hay otros componentes también que podrían de alguna manera tener mucha incidencia en lo que está pasando detrás de la decisión de la Reserva Federal. Sí, en general lo que tenemos es que hubo una suba inicial de petróleo por esta expectativa de mayor demanda, y ahí después lo que vino es una baja importante también, vinculada sobre todo de $2 más o menos el WTI. WTI es nuestro petróleo de referencia, porque ese es el petróleo con el que se hace la nafta y el gasoil que nosotros terminamos cargando en nuestros vehículos acá a nivel local. Pero hay una expectativa de que en general todos los derivados de petróleo vayan a bajar, estén bajando de precio, también porque OPEP tomó una decisión de generar mayor cantidad de producción diaria de barriles a nivel mundial. Así que vamos a ver cómo termina esta situación, pero ya empezamos a ver estas reacciones que anteriormente no las veíamos, ¿verdad? El precio estaba bajo, subió, volvió a bajar a los niveles pre-decisión de Estados Unidos, ¿verdad? En el caso de soja la situación es distinta, porque la soja, el principal destino de soja de Estados Unidos era China. Estados Unidos está empezando a levantar su cosecha granelera, y yo vi
un montón de información sobre la desesperación de los agricultores americanos porque no hay pedidos de soja de China en Estados Unidos. El año pasado, a esta altura del campeonato, tenían más o menos 15 millones de toneladas de pedidos. Estados Unidos, para que tengan una idea, produce más o menos 115 millones de toneladas y hoy tienen cero. Todos los pedidos se fueron a Brasil. ¿Por qué? Porque hoy, como están las cosas, cualquier producto americano que entre a la economía china paga 25% de aranceles como reciprocidad a lo que Estados Unidos le puso también a China. Entonces, la situación es complicada, posiblemente el gobierno americano vaya a tener que salir con un subsidio, pero también lo que podemos ver a partir de esto es, y esta es una expectativa positiva para nosotros en general, de que para el año que viene la intención de siembra de soja sea mucho menor que la intención de siembra de soja, que lo que se sembró de soja este año. En Paraguay. En Estados Unidos. El segundo productor mundial. Mucha gente, posiblemente esto migre al maíz. Con lo cual, esta parte del mundo, digamos el Mercosur básicamente, tenga seguramente un precio más interesante de lo que se tenía anteriormente. Obviamente Brasil, que es un gigante, puede más que compensar todas las caídas que pueda tener Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay que ver también qué es lo que ocurre en Brasil en general. Y con respecto al tipo de cambio, Manuel, a nivel doméstico, considerando que este es el último trimestre del año 2025, y bueno, eso que habíamos conversado también ayer cuando tuve una clase así, súper personalizada, Manuel. En teoría tiene que haber más demanda de dólares por el estoqueo, por compras que se hacen para las fiestas de fin de año, ¿verdad? Sí, pero este año se cerraron muchísimas operaciones de forward. ¿Qué es lo que es el forward? El forward se llama un derivado financiero, una operación donde vos te vas a un banco y le decís, garantízame el precio del dólar en diciembre porque yo tengo que hacer un pago en diciembre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el banco? El banco dice, perfecto, el tipo de cambio está a 7.200, vos querés $1.000.000, son 7.200 millones de guaraníes. Yo le cargo la tasa de interés a esos 7.200 millones de guaraníes. Vamos a suponer que esa tasa sea, en 3 meses, sea de alrededor del 5%, para hacer fácil, vamos a traer el cálculo, ¿verdad? De alrededor del 5%, entonces son 360 millones de guaraníes. Vos me tenés que, yo tengo que usar 7.560 millones de guaraníes en diciembre para comprar los $1.000.000, ¿verdad? Para venderte los $1.000.000. Esa es la operación de forward en general que se hace en un banco, ¿verdad? Y esas operaciones tenían relativamente poco movimiento. Yo hice una comparación ya hace un tiempito, hace unos 15 días más o menos, porque eso se publica todo en el Banco Central, y había más o menos el doble de operaciones de forward este año en un mes y medio comparado con el mismo periodo el año pasado, ¿verdad? Más o menos el doble, y estamos hablando de más o menos, pasamos de alrededor de 150 millones de dólares a alrededor de 300 casi millones de dólares en total de operaciones. Entonces, ¿y cuál es el tipo de cambio al que se fija? Se está fijando más o menos a 7.550. Esa es la expectativa que te cierra la operación de forward. Y posiblemente tengamos un tipo de cambio que esté más o menos en eso, ¿verdad? Y para fin de año. Sí. Y lo otro que me llamó la atención es que las operaciones que se cerraban el año pasado eran mucho más grandes. Eran de 3 millones de dólares en general. Y este año las operaciones son bastante más chicas, están en alrededor de $1 millón. Quiere decir que empresas también más pequeñas están buscando cobertura con esta herramienta, cosa que no pasaba anteriormente, ¿verdad?
Ya en el bloque final de nuestro programa vamos a cambiar un poco de tema, Prince. Y de mucha preocupación y obviamente de impacto. Esto lo hablamos hace poco. Es cierto. Con los referentes del sector. De la Cámara de la Construcción. Y sigue de alguna manera habiendo preocupación con respecto a que el gobierno no está reconociendo determinadas deudas, sobre todo lo referente a los intereses, porque recordemos que este gobierno había asumido, acusando al anterior, por más que sean del mismo partido, de no haber de alguna manera contemplado dentro del déficit la deuda que tenían con el sector de la construcción y de las farmacéuticas. De la construcción puntualmente eran de $400 millones, pero eso había generado en intereses unos $100 millones. Sin embargo, al parecer, el gobierno actual no estaría como reconociendo el pago de esos intereses en su momento. Y obviamente eso termina generando un sobrecosto para el sector de la construcción. Sin mencionar el impacto también de que se rompe cláusulas contractuales. ¿Cómo impacta esto, Manuel, especialmente un país que busca inversiones, hacer negocio, emisión de bonos? ¿Qué impacto tiene esta actitud? Yo quiero leer una sentencia de la Corte Suprema del Reino Unido. Estamos hablando de un régimen jurídico bastante más serio, me parece a mí, que lo que podemos tener localmente, ¿verdad? Y en un caso, este es un caso, no vale la pena de definir todo el caso, pero lo que es interesante es la sentencia que saca, que es una sentencia muy cortita, ¿verdad? Que tiene 3 puntos. Y dice, punto 1. Cuando una cláusula contractual pretende otorgar un beneficio a un tercero, existe una sólida presunción de que dicha cláusula es ejecutable por dicho tercero. No es necesario demostrar que las partes tuvieron la intención expresa de que la cláusula fuera ejecutable. Punto 2. Cuando no existe una cláusula contractual expresa que refute la presunción de que la cláusula es ejecutable, la prueba para determinar si existe tal cláusula es muy exigente. Y punto 3. La parte que intente refutar la presunción debe demostrar sobre una base objetiva que las partes tenían una intención común positiva de que el término no fuera ejecutable por un tercero. Vos sos abogado, Roberto. Yo no soy abogado, pero creo que esta es una síntesis bastante interesante de algunos temas que son importantes. Y voy a tratar de explicarlo en cuestiones muy simples. Cristianos. Y tratar y corregirme, ya que soy abogado, si me equivoco en alguna cosa. Vamos a suponer que Prince y yo queremos hacer un negocio. Ese negocio es lo que sea, ¿verdad? Vamos a vender vasos de vidrio, ¿verdad? Para eso firmamos un contrato de asociación. Esos contratos de asociaciones se pueden dar a través de un contrato, se pueden dar a través de una sociedad o como sea, ¿verdad? En ese contrato se presume, y esto es lo que dice, creo yo, la sentencia, se presume de que si ella no se ve afectada por mi incumplimiento del contrato, va a recurrir a un tercero que va a obligar que eso se cumpla. ¿Quién es ese tercero? Ese tercero normalmente es el Estado, ¿verdad? El Estado a través de diversas instituciones. ¿Por qué es el Estado? Porque el Estado tiene poder. ¿Qué quiere decir poder? Poder quiere decir estrictamente la posibilidad de generar costos a la contraparte, ¿verdad? Entonces, Roberto Sosa es el juez. Si yo no cumplo, me puede generar costos económicos, costos financieros, incluso cárcel, ¿verdad? Incluso te puede matar, ¿verdad? En algún momento dado, ¿verdad? Porque el Estado
en una sociedad, en un Estado de Derecho, tiene el monopolio de la violencia. ¿Qué es el monopolio de la violencia? El único que puede cometer algún acto de violencia contra sus ciudadanos es el Estado. Por eso la policía tiene revólver, ¿verdad? O los militares tienen armas, ¿verdad? Esa es la razón por la cual ocurre esto. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, hay un Estado corrupto? Cuando hay un Estado corrupto, resulta que yo quiero hacer el negocio con Prince, pero Prince es amiga de Roberto. Y yo sé que ella se va a poner de acuerdo si es que nosotros dos llegamos a tener un problema. Entonces, ¿qué es lo que yo decido? Decido no hacer nomás nada. Y esto es algo que no se encuentra en ningún lugar. ¿Por qué? Porque son transacciones que nunca ocurrieron. Que nunca ocurrieron por desconfianza. ¿Me explico? Son cosas que realmente yo nunca confié en la otra parte. Entonces preferí no hacer nomás eso. Imagínate en este caso concreto que estamos hablando, el contratante es el Estado. Es un sector del Estado que es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? A través del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Es un sector del Estado. Ese Estado, y no estoy hablando, pues acá me importa un pito lo que hizo el gobierno anterior y lo que hizo este gobierno, ¿verdad? Es el Estado paraguayo. Casualmente hoy es Santi Peña el presidente. Casualmente era Mario Abdo Benítez el presidente anterior. No importa quién fue. El Estado firmó un contrato. Y ese contrato estipulaba que se tenía que pagar esos intereses. Eso no lo puede cambiar alguien, no lo puede cambiar un nuevo gobierno porque se le ocurre cambiar. Porque resulta que no podemos pagar por A o B razón. El Estado tiene que ser serio. Y acá para mí hay un tema que es muy importante de tenerlo en cuenta. A nosotros no vivimos en un termo, aunque creemos que vivimos en un termo. A nosotros nos están mirando permanentemente qué es lo que hacemos y cómo funcionamos. Si mal no recuerdo, en el año 2002 hubo una violación de unos contratos. Esa violación la cometió el gobierno de González Macri. Y Paraguay, la calificación de Paraguay cayó a default selectivo. La gente que ya andaba dando vuelta en esa época recordará que esos fueron años muy duros para... O sea, default selectivo, vos pagás algunas deudas y otras dejás de pagar. Correcto. Y esto está, o sea, ¿cuál es nuestra situación hoy con esto que estabas mencionando, Manuel? Y pagar alguna deuda y otra dejar de pagar, ¿verdad? Y yo entiendo que acá hay problemas detrás porque el Ministerio de Economía usa una ley y el Ministerio de Obras Públicas usa otra ley. Pero eso, el principio base es tenés que cumplir con tu contrato. Porque o si no, la gente, el contrato se firmó, hubo problemas, fue el gobierno anterior, fue este gobierno está volviendo a hacer lo mismo. Porque hubo duras críticas cuando asumieron, por la deuda que se les dejó. Están haciendo, pero siempre esas deudas existieron, siempre Una deuda existieron. que viene durante todo el tiempo. El saldo más o menos por allí siempre. ¿Sabe qué es lo que pasa, Roberto? Lo que pasa es que el organismo contratante, que es el Ministerio de Obras Públicas, usa la ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto le autoriza a hacer un llamado a licitación de tanto. Y el Ministerio de Obras de Economía usa
La Ley de Administración Financiera del Estado, donde dice que yo le puedo poner tope financiero a lo que hacen los distintos organismos del Estado, ¿verdad? Que es un presupuesto paralelo, por llamarlo Que es un presupuesto paralelo. burdamente, ¿verdad? Entonces, el presupuesto dice 100 y Vos le autorizás como Ministerio de Economía 80. yo le autorizo 80. Pero el otro llama por 100, ¿verdad? Y ese 20 no está autorizado. Entonces dice, yo no tengo por qué pagar eso. Ese no es un problema del contratante, ¿verdad? Acá hay que buscar un mecanismo para que ese tipo de diferencias ya no existan, ¿verdad? En un futuro hay que resolver este problema, ¿verdad? De alguna manera, y tiene que ser una manera definitiva, porque eso no pasó en este gobierno nomás. Eso pasó casi de Carlos Antonio López, ¿qué pasa? ¿Verdad? No. Francia parece que tenía otras formas de definir Ahora, las la cosas. señal que se da al mercado no afecta solamente a los constructores. Esta señal también es para todos aquellos que quieran hacer negocio con el Estado. Locales e internacionales, O sea, el Paraguayos. mensaje que se deja. paraguayos o extranjeros. Y esto es muy peligroso para todos nosotros. Para todos nosotros. Porque el día de mañana nos vamos a chupar. Yo recuerdo cuando yo estaba en el ministerio, uno de los problemas que nosotros teníamos eran las demandas que teníamos en el CIADI, el organismo arbitral del Banco Mundial, que permanentemente nos querían embargar fondos. Yo no sé si vos te acordás, toda la plata del Banco Central, por esos dos casos que estaban en el CIADI, más el caso Gramón Berres, se tenía que guardar en el BIS en Suiza. Yo no quiero volver a esa situación. Creo que esa es una situación muy peligrosa y además va a caer la inversión. Si el propio Estado no cumple con sus contratos, no puede pretender que venga gente con ganas de quedarse en Paraguay, de invertir en Paraguay y de tener que recurrir al Estado paraguayo, llámese Poder Judicial o llámese Poder Ejecutivo, para poder resolver este tipo de diferencias que no son creíbles, ¿verdad? Para cerrar, nomás Manuel, porque nos quedan 2 minutitos. ¿Esto es un problema de gestión, de decisión política o es un problema del límite, del corsé que tiene el presupuesto hoy por la ley de... Converger a la ley de Sí, responsabilidad. de responsabilidad fiscal, que te fija un tope para el déficit fiscal? Porque a medida que vas pagando deuda y si es con recursos extranjeros, vas profundizando el déficit. Y mira, yo creo que es una mezcla de cosas, ¿verdad? Yo creo que es una mezcla de cosas. Pero más allá de que sea una mezcla de cosas, debe ser intención importante de las autoridades cumplir con los contratos. Cumplir con los contratos. No hay otra forma de ver este tipo de cosas si queremos ser creíbles en el largo plazo. El IPS creo que tuvo un problema similar, hizo una operación de triangulación con bancos privados para pagar sus deudas, Manuel. Sí, hace un tiempo. Hace un Sí. tiempo ya, sí. Y Y que sigue manteniendo deuda con los bancos, de hecho, ¿verdad? O sea, Sí. en vez, el banco le paga al digamos... Eso fue a en el la- gobierno de Cartes. Sí, a la contraparte, digamos, del Estado, y después el Estado queda debiéndole y puede... Es como un bicicleteo, ¿verdad? Tirar para adelante el problema. Pero vos tenés que cumplir con los contratos, ¿verdad? Digo nomás que cómo buscaron alguna solución, no sé qué otras soluciones pueden haber. Yo lo que te digo es cuando empezás a mirar este tipo de cosas en internet y empezás a buscar esto que yo leí sobre la Corte Suprema del Reino Unido, ¿verdad? Cuando empezás a buscar países serios, lo que te dicen es, tenés que pagar. Si prometiste, si dijiste, si hiciste, tenés que cumplir. Y mucho más si sos parte del Estado. O si no, no hagas el compromiso, no hagas la promesa. Que es lo que se dijo, lo que este gobierno le dijo al gobierno anterior, pero este gobierno está volviendo a hacer lo mismo, ¿verdad? Tenemos que irnos.
Así Se acabó es. el tiempo. Gracias, Prince. Gracias, Manuel. Muy interesante la charla de hoy. Totalmente. Y mañana lo pueden ver nuevamente. A las Prince. 10 horas a través de ABC TV y por supuesto también en las diferentes plataformas de podcast que tenemos buscando MF Economía. ¿Se puede hablar el próximo fin de semana, Manuel? Así un bloquecito por lo menos. Viste que hay un parlamentario argentino que dijo en Paraguay hay 80% de pobreza. Y hay una discusión, por supuesto, las cifras oficiales acá son absolutamente diferentes, pero lo que yo me planteaba es, está aumentando y se habla de un 5% de crecimiento de la economía, ¿verdad? Para este año. Por supuesto, el PIB per cápita va aumentando también. Repasar un poco eso, pero fundamentalmente cómo se distribuye la riqueza en el Paraguay. Me parece un tema interesante que podríamos abordarlo, ¿verdad? Para recordar por lo menos un bloquecito la próxima ¿Nos semana. comprometemos? De momento a ese parlamentario argentino le podemos pasar unos links de páginas web para que lea un poco antes de hablar. Bueno, gracias por la compañía. Nos reencontraremos el próximo sábado. Personal. Impulsamos el futuro de tu empresa.